Hay un error que los hombres y mujeres con grandes responsabilidades cometen en silencio y lo pagan con su salud. Creen que ser fuertes significa no detenerse nunca. Creen que el cansancio es una falta de carácter. Si alguna vez has sentido que, aunque logras tus metas, por dentro te sientes vacío y agotado, este video es para ti. Hoy, a través de la historia de Stico, entenderás por qué tu mayor acto de disciplina este año no será hacer más, sino aprender a detenerte. Quédate hasta el final, porque lo que Stico descubrió sobre el descanso planificado cambiará tu productividad para siempre. Hay algo que la mayoría de las personas nunca admite, pero lo siente en los huesos todos los días. Están cansadas y aún así no se permiten descansar. No es porque no tengan tiempo, es porque sienten culpa. Culpa por soltar el remo, culpa por no rendir como lo hacían hace 10 años, culpa por creer que si se detienen, el mundo que construyeron se vendrá abajo. Y lo más amargo es esto: cuanto más se exigen sin sentido, menos claridad tienen. Cuanto más trabajan sin pausa, más se desgastan por dentro, como una máquina que funciona sin aceite hasta que el metal empieza a arder. Stico no siempre fue el mentor que escuchas hoy. Durante mucho tiempo, él fue su propio tirano. Él creía que la disciplina era seguir golpeando la pared, aunque sus manos estuvieran sangrando. Pensaba que descansar era una forma disfrazada de rendirse, que bajar la intensidad era para los débiles. Pero había algo que no encajaba en su lógica, porque cuanto más se forzaba, más irritable se volvía, más reaccionaba de forma impulsiva con quienes amaba, más se perdía en la neblina de su propia mente. Un día, mientras el agotamiento le pesaba más que sus metas, Stico se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el problema no es mi falta de energía, sino la forma en la que estoy viviendo mi disciplina? Porque nadie le había enseñado esta verdad estoica, simple pero decisiva. Saber detenerse también es disciplina. Si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a liderar tu vida con conciencia, escribe en los comentarios: hoy entreno mi mente. Al escribirlo, le das una instrucción clara a tu subconsciente de que el viejo ciclo de agotamiento termina hoy. Stico tardó años en entender esto, y cuando lo hizo, su autoridad no disminuyó. Al contrario, se volvió inquebrantable. Pero no fue por descansar más, sino por aprender a hacerlo de la forma correcta. Ese es el secreto que la mayoría de la gente nunca descubre, y es lo que veremos a continuación. Stico no se dio cuenta de su caída por un gran estallido. No hubo un colapso dramático frente a todos. Fue algo mucho más peligroso. Fue en lo cotidiano. Se despertaba cansado. Aunque técnicamente había dormido las horas necesarias, se sentaba frente a su mesa de trabajo y antes de empezar, su mente ya se sentía saturada, como un vaso que ya no admite una gota más. Intentaba concentrarse, pero el foco se le escapaba entre los dedos. Revisaba un mensaje, se distraía, volvía a la tarea, se irritaba con el menor error. Todo se sentía pesado, como si su mente estuviera arrastrando una cadena invisible, y aún así, no paraba. Porque dentro de él, esa voz que todos conocemos gritaba con fuerza: no puedes detenerte ahora. Hay gente que depende de ti, ya descansarás después. Pero para Stico, como quizás para ti, ese después nunca llegaba. Un día, alguien cercano lo miró a los ojos y le dijo algo muy simple: ¿te ves cansado? Stico forzó una sonrisa. Dijo que no era nada, que era normal, pero por dentro sintió una punzada de miedo, porque no estaba solo cansado, estaba desconectado. Se había desconectado de su propósito, de su cuerpo y de su propia paz. Se había acostumbrado a funcionar en automático, a rendir sin claridad, a avanzar sin estar presente. Detente un momento y piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces tú también has seguido caminando cuando tus pies ya no podían más? ¿Cuántas veces has confundido la disciplina con el simple desgaste de tu alma? Stico no lo sabía aún, pero su problema no era la falta de energía.
era un problema de conciencia. Y lo que estaba a punto de descubrir es que a veces el descanso no es la solución completa, sino apenas la puerta de entrada. Hubo un momento pequeño, pero decisivo. Stico estaba sentado frente a la pantalla, mirando los números y las tareas, pero sin realmente verlas. Su cuerpo estaba ahí, cumpliendo el horario, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en una niebla de fatiga. Intentó obligarse a concentrarse una vez más. Apretó los dientes como había hecho 1000 veces antes, pero esta vez algo se rompió por dentro. Por primera vez en años, no se obligó. Se quedó quieto, simplemente quieto, sin producir, sin resolver, sin huir. Y en ese silencio que tanto le aterraba, notó algo que siempre había ignorado. No estaba cansado solo por el exceso de trabajo. Estaba agotado de la guerra interna de no parar nunca. Se dio cuenta de que se había exigido claridad cuando su mente ya no tenía luz. Había continuado caminando solo por inercia, como un soldado que sigue marchando, aunque la guerra ya haya terminado. En ese instante, Stico entendió una verdad incómoda que le dolió más que el cansancio. No era fuerte por no descansar, era inconsciente. Había convertido el desgaste físico y mental en una medalla de honor. Llamaba disciplina a lo que en realidad era una desconexión total de su propio ser. Piensa un momento en tu propia vida, con la madurez que te dan los años. ¿Cuántas veces te sientes agotado pero sigues adelante solo porque crees que deberías? ¿Cuántas veces trabajas como un fantasma sin estar realmente presente en lo que haces? ¿Cuántas veces has llamado disciplina al simple acto de dejar de escucharte a ti mismo? Stico cerró los ojos y respiró. Y por primera vez no intentó hacer más, intentó entender. Ahí apareció una idea que desafiaba todo lo que le habían enseñado desde niño. Quizás descansar no era perder el ritmo. Quizás era la única forma de recuperarlo. Pero el descubrimiento más grande no fue ese. Fue darse cuenta de que, después de tanto tiempo corriendo, ya no sabía cómo detenerse de verdad. Stico siempre pensó que descansar era simplemente parar. Tirarse en un sofá, encender el televisor o esperar a que el agotamiento desapareciera por arte de magia. Pero ahora entendía algo distinto. No todo descanso recupera. Hay pausas que, en lugar de darte energía, solo prolongan tu cansancio. Porque el problema de Stico no era solo el exceso de esfuerzo, era la falta de intención. Fue ahí donde apareció el hábito. Algo simple y silencioso, pero con el poder de un huracán, el descanso planificado. Esto no se trata de descansar cuando ya estás roto. Se trata de hacerlo antes, no parar por agotamiento extremo, sino por pura claridad estratégica. Stico empezó a verlo con ojos nuevos. Así como entrenaba su disciplina para actuar con fuerza, ahora debía entrenarla para detenerse con precisión. Porque hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. El cuerpo se cansa, pero la mente se satura. Y cuando tu mente está saturada, dejas de decidir y empiezas a reaccionar. Pierdes el mando de tu vida. El descanso planificado no es una fuga ni una debilidad. Es una estrategia de poder. Es decidir parar antes de que el estrés decida por ti. Stico aprendió que no necesitaba horas de desconexión ni viajes largos para volver a ser el mismo. A veces, solo necesitaba detenerse a tiempo, mirar lejos, soltar los hombros, respirar sin prisa, volver al centro. Y lo más importante que Stico descubrió, debía hacerlo sin culpa. Porque descansar con culpa no es descansar, es seguir cargando el mundo sobre la espalda incluso cuando has soltado las herramientas. Stico entendió una ley que cambió su forma de vivir. Descansar también es disciplina, no la disciplina de hacer más, sino la disciplina de saber cuándo es el momento exacto de detenerse para volver con más fuerza. Stico no transformó su vida de la noche a mañana con un gran gesto heroico. No dejó de trabajar, ni se volvió menos ambicioso. Hizo algo mucho más difícil. Aprendió a detenerse a tiempo. Al día siguiente,
Cuando sintió que la presión empezaba a nublar su juicio y que esa saturación familiar regresaba, no esperó a colapsar. Simplemente se detuvo. No buscó refugio en su teléfono, ni intentó distraerse con ruidos externos. Solo hizo algo que la mayoría ha olvidado cómo hacer. Respiró. Se levantó de su silla, miró por la ventana hacia el horizonte y dejó que su mente se aquietara, como el sedimento que baja al fondo de un vaso de agua tras ser agitado. Fueron apenas unos minutos, pero algo en su interior hizo clic. Al volver a su tarea, no es que tuviera más energía física, pero tenía algo mucho más valioso: claridad. Por primera vez en meses, estaba decidiendo su siguiente paso en lugar de reaccionar por impulso. Ese fue el inicio de una nueva forma de fuerza. Stico comenzó a crear pequeños oasis de silencio antes del desgaste, no después, cuando ya no hay nada que salvar. Antes de una conversación difícil, hacía una pausa. Antes de forzarse a terminar un proyecto agotado, se detenía. Antes de perder la paciencia con los suyos, respiraba. Y poco a poco, el mundo a su alrededor empezó a cambiar porque él había cambiado. Menos irritación, menos decisiones impulsivas, más presencia. Ahí entendió la lección que nadie te enseña en la escuela de negocios. No es la cantidad de sudor lo que define tu éxito, sino la calidad de tu estado mental. El descanso planificado no le quitó su disciplina estoica. Se la devolvió, pero esta vez bajo su control consciente. Ya no trabajaba desde el agotamiento, sino desde la lucidez. Hay una edad en la que uno empieza a entender algo que la juventud suele ignorar. No todo lo que te agota te hace avanzar, y no todo lo que parece hacer menos significa que estás retrocediendo. Stico lo comprendió finalmente en la quietud de su propio silencio. No necesitaba más fuerza bruta. No necesitaba más presión externa. Necesitaba más conciencia. Porque durante mucho tiempo, como muchos de nosotros, él confundió la disciplina con el desgaste. Pero la verdadera disciplina, la que construye imperios y mantiene familias unidas, no es hacer sin parar. Es tener la sabiduría de saber cuándo detenerte para no perderte a ti mismo en el camino. El estoicismo no es una teoría para libros empolvados. Es lo que haces cuando nadie te mira. Es elegir no reaccionar cuando estás exhausto. Es detenerte cuando todos los demás siguen corriendo hacia el abismo. Es cuidarte, aunque el mundo no lo entienda. Gobernar el mundo es una tarea difícil, pero gobernarte a ti mismo, eso lo cambia todo. Antes de irte, hazte estas dos preguntas con total honestidad. ¿Cuántas decisiones habrías tomado mejor en tu vida si hubieras estado más claro y menos agotado? ¿Cuántos conflictos habrías evitado si hubieras hecho una pausa a tiempo? Descansar no te hace débil, te hace lúcido. Y en este mundo caótico, la lucidez es poder. Si estás recorriendo este camino con nosotros y completaste el entrenamiento de hoy, escribe en los comentarios Día 14 presente. Al hacerlo, reafirmas tu compromiso con tu propia paz. Stico no cambió su vida haciendo más. La cambió aprendiendo cuándo detenerse. Recuerda, el verdadero fuerte no es el que nunca se detiene. Es el que sabe parar antes de romperse. Soy Stico, y esto es Stico en Silencio. Nos vemos en el próximo paso del camino.